Vamos a salir de las típicas preparaciones que ya todos conocemos, como puede ser el cappuccino, un americano, un latte, y pasar directamente a preparaciones un poquito más llamativas y vistosas que nos pueden dar tal vez un poquito más de prestigio o nos puede hacer que todo sea un poquito más top en nuestra tienda. Entonces, vamos a comenzar con la base. ¿Cuál es la base? Un buen café, ¿cierto? Tenemos que partir de lo que sería una base, ya sea el espresso o una preparación en filtrado, puede ser un tinto, puede ser un americano, y luego vamos a desarrollar un perfil de la bebida para determinar con esa bebida cuáles serían los licores o los ítems que podemos agregar para dar una buena combinación de sabores. Entonces, para tener en cuenta esto, vamos a ver lo que sería la rueda de sabores del café. La rueda de sabores del café nos dice unos índices o nos da unos indicativos de cuáles serían esas notas principales que tiene todo café aquí en Colombia. Hay algunas un poquito más generales o que se encuentran de una manera mucho más fácil, que son panela, chocolate, avellana, tal vez algunos frutos secos también por ese mismo estilo, y ya cítricos como limón, naranja, pueden estar ahí metidos. Y también dependiendo del café podemos ver algunas notas como frutos rojos, algunos frutos amarillos o cosas un poquito más aromáticas. Hay que conocer muy bien el perfil con el café que estamos trabajando para determinar qué tipo de bebidas nos conviene más meter en nuestra carta o experimentar con ellas. Si por ejemplo tengo algún cafecito que tiene notas muy dulces, muy panelosas, muy chocolatudas, tal vez hacer una bebida con un licor muy aromático, muy floral, como lo puede ser el gin, sea demasiado. En cambio, si lo mezclamos con un whisky o con un ron, nos puede dar un perfil mucho más interesante en esta escala de sabores. Lo mismo con bebidas sin alcohol. Si lo vamos a mezclar tal vez con una soda, puede llegar a ser un poco empalagoso o a generar sabores un poquito desagradables. En cambio, si nuestro cafecito tiene un perfil un poquito más dulce, con la soda se puede llegar a hacer una buena amalgama de sabores y dar un buen perfil de desarrollo en nuestras preparaciones. Entonces vamos a tener en cuenta tres aspectos a la hora de mezclar café con algún otro tipo de bebidas. El primero y principal sería eh, el perfil del cual ya les estaba hablando. De ahí pasamos al segundo, que es con qué mezclar el café. Bueno, hoy en día podemos encontrar diferentes productos o bebidas en el mercado que se pueden mezclar con café. Literal, el límite es nuestra imaginación. Podemos pasar desde bebidas frutales como jugos. No sé si de pronto han visto que en las cartas de muchos cafés últimamente se ha puesto de moda el mezclar el espresso o una bebida fría a base de café con lo que sería el jugo de naranja, jugo de mango o algunos frutos amarillos, también basándonos en la misma rueda de sabor, o tal vez vean bebidas gasificadas como puede ser la soda o la tónica. Esto va a hacer que el perfil de sabores del café empiece a cambiar y nos desarrolle un poquito más esa nota dulce para que el público que apenas está comenzando a meterse en el mundo del café empiece pues como con una vida mucho más agradable o mucho más fácil de tomar, y que el público que ya tiene mucho tiempo tomando café también experimente y sea capaz como de abrir un poquito como ese paladar a diferentes tipos de bebida que pueden tener. Pues vamos a empezar haciendo algunos experimentos y también partiendo desde lo más básico hasta la coctelería, que es un poquito más complejo de tratar, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta el vaso en el cual vamos a preparar nuestras bebidas. Es un vaso que tiene que tener unas dimensiones establecidas por nosotros para que sepamos en qué proporción vamos a mezclar el café y lo demás. Por ejemplo, si sabemos que vamos a partir de un espresso es una bebida corta, por lo general, entonces vamos a tener en cuenta que lo que le vayamos a agregar para completar la bebida tiene que ser principalmente la bebida con la que vamos a complementar y hielo.
o si es caliente, ya podemos partir de unas tazas un poquito más pequeñas para saber de qué manera complementar bien ese sabor con el café. Porque recordemos que el café se puede mezclar con otras cosas, tanto en frío como en caliente. Por ejemplo, en caliente se mezcla mucho con leche para hacer capuchinos, pero también se podría mezclar con amaretto, con whisky, con algún otro tipo de licor para hacer lo que aquí denominamos como carajillos o tal vez un café irlandés, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso vamos a comenzar con bebidas basándonos en un espresso, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar por acá al área de espresso y vamos a sacar una base, una buena base para poder trabajar con ella. Entonces, comenzamos acá. Listo. Recordemos que como son bebidas a base de café, el café es nuestra materia prima principal, nuestra base y a la cual le tenemos que prestar más atención para poder tener una bebida final rica. Listo. Entonces acá, teniendo un espresso calibrado, vamos a comenzar a pensar en qué tipo de sabores tiene un espresso. Por lo general estamos hablando de sabores muy intensos, de un ácido bastante intenso y brillante. Cuando hablo de un ácido brillante me refiero a una acidez que te permite o te genera una salivación en boca, que después nos pasa hacia una parte un poco dulce y por último nos deja un amargo, que obviamente tiene que ser un amargo positivo, como por ejemplo el amargo del cacao, puede ser. Si pensamos en un acompañamiento ligero para una bebida como el espresso, eh, en un café por lo general, cuando nos recomiendan tomar un espresso, nos dicen que podemos limpiar nuestra boca con un poco de soda. Entonces acá estamos basándonos en esa teoría que dicen que uno limpia la boca con la soda para mezclar el espresso con soda y dándole un toque un poco cítrico que le vamos a dar con estos limones deshidratados. ¿Por qué limones deshidratados? Porque estamos partiendo de una base que es amarga, ¿cierto? El espresso con un carácter amargo. Nos vamos a algo que es un poquito más mineral y neutro, que es la soda. En este caso, tenemos que buscar algo en la rueda de sabores que nos equilibre ese amargo y nos deje una nota un poquito más dulce. En este caso, cuando hablamos de esta teoría de sabores, los ácidos suelen neutralizar los amargos y por este mismo orden de ideas vamos a darle ese toque un poquito más refrescante y cítrico con el limón deshidratado. ¿Por qué no le echamos limón directamente? Porque el limón puede llegar a ser un poquito más invasivo y no queremos que nos reste protagonismo a lo que sería el espresso como tal. Un buen amante del espresso por lo general no va a permitir que la bebida sea muy, llamémoslo, contaminada con otros sabores. Entonces esto sería como un buen punto base para comenzar a generar esas pequeñas diferencias en las bebidas y darle un plus a este tipo de preparaciones. Entonces vamos a sacar un poquito de hielo, ¿cierto? Vamos hasta ahí. Vamos a tener en cuenta el orden en el que vamos a echar las cosas. Cuando trabajamos con sodas, echamos primero la soda. Cuando trabajamos con soda de café, porque el café lo que va a hacer es que estas burbujas que se están generando nos las va a romper. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos llegar a derramar bebida o
vamos a terminar con una bebida que no va a generar esa sensación de la soda, de como esa gasificación interesante que nos produce la bebida. Entonces, vamos a poner el limón deshidratado. En este caso vamos a trabajar con 2 pedacitos, ya que son pues como de un tamaño pequeño, y vamos a generar una pequeña turbulencia. Nótese que estoy simplemente como intentando impregnar con los aromáticos del limón la bebida. No le hago mucha turbulencia porque eso me va a romper la burbuja de la soda y me va a generar una bebida un poquito más ligera. Partimos acá y en este caso me voy a apoyar de la cucharita o bar spoon para echar el espresso sin que me levante demasiada espuma. Entonces, vemos acá, llamativa, bastante vistosa, nos puede generar un plus, es fácil de preparar y vamos a generar una amalgama de sabores interesante. Ahora, este tipo de bebidas que se integran de una manera, digamos, homogénea en el vaso, no es necesario revolverlas, pero siempre es bueno aclararle al cliente que puede hacerlo para integrar un poquito mejor los sabores y para que el limón siga soltando un poquito de esencia durante toda la preparación. Vamos a probar para ver qué tal quedó. Efectivamente, estamos trabajando con esas 3 escalas de sabores. Lo ideal siempre es encontrar una bebida balanceada. Entonces, que no se quede ni en el tope de lo amargo, ni en una parte o en un sabor desagradable que no debería tener el café, y que siempre nos recuerde que al final de cuentas lo que estamos tomando acá es a base de café. Entonces, sabor a café tiene que estar presente y tiene que ser como la principal característica de este tipo de bebidas. A esta bebida, si queremos darle un plus, podríamos adicionarle un licor. Pero cuando estamos trabajando con licores, tenemos que tener en cuenta que los licores por lo general tienen una carga alcohólica alta, ¿cierto? Cuando estamos hablando de destilados fuertes. Y esa carga alcohólica tenemos que mitigarla con algo. ¿Cómo la vamos a mitigar? Con algún tipo de dulce, para que se integre bien en la bebida con café. Puede ser un sirope simple, es decir, azúcar y agua en partes iguales. Podemos meter algún tipo de sirope con sabor, teniendo en cuenta que ese sabor también tiene que estar presente en las bebidas. Es decir, si tenemos un sabor a vainilla, este mismo sabor tiene que estar presente o en el café o en las bebidas alcohólicas que vayamos a utilizar. Por ejemplo, puede ser un ron, puede ser un whisky, los destilados oscuros suelen llevarse muy bien con el café. Entonces puede darnos una muy buena base para trabajar con la bebida. En este caso, si quisiéramos integrarlo, vamos a hacerlo con algo un poquito diferente que ya tiene la parte dulce incluida, que es el amaretto. El amaretto es un destilado a base de almendras. Entonces suele ser bastante dulce, suele tener un perfume bastante fuerte en las bebidas, y en este caso va a generar un contraste un poquito más dulce y resaltando los frutos secos de este perfil de café. Entonces puede llegar a combinar bien en una proporción más bien baja. Siempre vamos a trabajar con una escala de medidas de onzas. Entonces vamos a trabajar con 1 o 2 onzas. 1 onza cuando hablamos de bebidas con un sabor bien dominante como lo es el amaretto, y 2 onzas cuando hablamos de bebidas un poco más puras como puede ser de pronto un vodka o tal vez un whisky. Entonces en este caso vamos a trabajar con 1 onza. Vamos a integrarla en la bebida y ahora nuevamente con mucho cuidado vamos a generar una pequeña turbulencia para que se integre de manera correcta el amaretto junto con la soda y el espresso. Este puede ser un ejemplo de la misma bebida que se puede transformar de una bebida con café sin alcohol y una bebida con café con alcohol. Nos va a generar un perfil muy similar
teniendo en cuenta que esta carga alcohólica ya va a intensificar un poquito más ese sabor también a café que tiene. Y tenemos algo bastante interesante y refrescante aquí. Entonces, bueno, partimos a hacer algo de una manera un poquito diferente. Vamos a generar lo que sería un cóctel construido, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Variando un poquito en la estructura de lo que sería un carajillo. ¿Qué es un carajillo? Básicamente es un espresso, que sería la parte de café, una parte dulce, que por lo general es dulce de leche o puede ser un sirope bastante intenso. En este caso lo vamos a reemplazar esa parte dulce con panela y una parte alcohólica, que esa parte alcohólica puede ser tranquilamente un ron. Tradicionalmente se suele hacer también con aguardiente, pero en este caso el ron yo creo que nos va a brindar una mejor, una mejor combinación de sabores, ya que les hablaba que los destilados oscuros suelen generar una mejor combinación con el espresso o con bebidas a base de espresso. Pues bueno, volvemos por acá a nuestra zona de café. Entonces, acá pasamos a lo que sería la base, que es el café, ¿cierto? Tenemos un poquito de ron y teniendo en cuenta que es una bebida que en volumen va a tener poquita, pues va a tener un volumen más bien bajito, vamos a utilizar el hielo para terminar de completar la medida del vaso y así generar, pues terminar de completar la bebida y que siempre quede en un buen tamaño, ¿cierto? Utilizamos mucho más hielo que la bebida pasada. Vamos a partir de el mismo espresso, en este caso lo voy a construir todo directamente sobre el vaso. Entonces, vamos a tener en cuenta que el espresso nos va a generar una dilución del hielo, porque va a empezar a derretirlo. Entonces recuerden que les hablaba de 2 onzas cuando era una bebida con un sabor muy predominante, con una bebida con un carácter más bien suave, y 1 onza cuando era muy dominante. Aquí podemos dar una tercera parte, que sería una decoración, puede ser con una parte dulce o podemos utilizar de garnish también el mismo limón, que le va a generar un perfume diferente a la bebida, ¿cierto? Podemos ponerla por acá, vamos a partir. Y teniendo en cuenta esta teoría de extracción de sabores, podemos vincular también el tema de cómo entra la leche aquí también a combinar con este tipo de bebidas. La leche es muy importante para el tema de combinaciones dulces con el café. ¿Por qué? La lactosa, por lo general, tiene unas enzimas que junto con el café nos dan esa percepción siempre de que la bebida está más dulce de lo que parece. Y nos va a generar un mejor cuerpo, es decir, vamos a tener una bebida mucho más densa en boca y esto nos va a permitir
de pronto percibir los sabores de una manera diferente. En este caso vamos a hacer una variación de lo que sería un café irlandés. ¿Qué es un café irlandés? Es básicamente un americano con una parte alcohólica, que en este caso como es irlandés sería whisky, y una parte cremosa, que puede ser crema de leche. Históricamente se hace con la crema que resulta de cuando tú pones el café para hacer un cappuccino. Esa crema resultante te sirve para la parte cremosa del Irish Coffee. En este caso vamos a hacer una pequeña variación, le vamos a dar un pequeño twist al Irish Coffee, ya que vamos a partir con licores un poquito más fáciles de conseguir y que roten mucho más, y vamos a utilizar el mismo ron como base para el Irish Coffee. Entonces vamos a utilizar lo mismo en un vaso. Bueno, el Irish suele servirse en vasos un poquito más pequeños, pero por fines prácticos vamos a utilizar siempre como la misma cristalería para todo en este webinar. Vamos a refrescar un poquito el vaso. El hielo en este caso es solamente para refrescarlo. Porque el Irish Coffee se sirve con el clima, o sea, se sirve al clima, no se sirve ni muy caliente ni muy frío. Es una bebida que se sirve siempre a una temperatura entre 20 y unos 60 grados. Entonces, dependiendo de la temperatura de la extracción que vayamos a tener ahorita con el espresso, la bebida nos va a cambiar la temperatura. Recuerden que siempre trabajamos con un espresso calibrado, intentando resaltar precisamente ese perfil de sabor que nos da el café, que es el ideal. Si no tenemos un espresso correctamente calibrado, no podemos hacer ese tipo de bebidas, ya que nos va a generar sabores amargos o astringentes. Y no queremos que predomine lo amargo y astringente, sino que queremos que predomine el sabor agradable del café. Y si se fijan, estoy trabajando con extracciones más bien cortas para el tema de agilizar la preparación. Vamos por acá. Vamos a incorporar el café. Vamos a sacar un poco de agua. Que vamos a poner tibia, no tiene que ser muy caliente. Y vamos a completar como si fuera un americano, pero un americano que dejamos reposar un poco, ¿cierto? A este americano que dejamos reposar un poco, le vamos a añadir una onza y media de ron, que originalmente se utiliza whisky, pero en este caso vamos a darle este pequeño twist. Y vamos a utilizar nuestra jarra de latte art para cremar un poco de leche. Vamos a la máquina. Vamos a cremarla intentando generar más espuma de la que normalmente generamos cuando hacemos un cappuccino. Recordemos siempre purgar la lanceta para que no
le llegue mucha agua a la leche. Listo. Y la limpieza siempre fundamental. Entonces, vamos a tener acá una crema bastante densa, si pueden ver ahí. No llega a tener burbujas grandes, pero si tú la mueves, sí se aprecia que genera cierta resistencia. Entonces, esa es la idea, para que ella no se integre directamente, sino que vaya a generar una capa de espuma en la parte superior y luego ya poco a poco veamos cómo va bajando como con un efecto cascada. Entonces vamos a comenzar a integrar la crema. De esta manera. ¿Cuánto vamos a meter? Aproximadamente entre 10 y 15 cucharaditas. O ya pues si tenemos un poquito más de técnica, lo que podemos hacer es que directamente vamos a echar la crema acá arriba y lo vamos a separar con la bar spoon. Miremos cómo nos genera una bebida que se empieza a integrar y esto es lo que les hablaba del efecto cascada. Ella va cayendo poco a poco y se va integrando. Esta es una versión, digamos, ligera de la propia bebida y hay otra versión de esta bebida que es endulzada y para endulzarla utilizamos 30 mililitros de sirope simple o en su defecto vamos a tener también 15 gramos de azúcar, que sería como lo ideal, pues históricamente se hacía con esos 15 gramos de azúcar, pero con el paso del tiempo pues la bebida se fue modificando y por fines prácticos el sirope se integra mucho mejor con las bebidas alcohólicas y genera un mejor contraste en la bebida ya que se integra de una mejor manera. Listo. No sé si de pronto tengan preguntas en lo que va hasta ahora. Si de pronto quieren enfatizar algo en especial. Preguntan, ¿cuántos mililitros de soda? ¿Cuántos mililitros de soda? Por lo general, utilizamos siempre la medida de una botella, que son 250 mililitros de soda, para un vaso de entre 12 y 16 onzas. Ya hay que jugar mucho con el tamaño de vasos que uno tenga, pues como en el espacio, y ver qué tanto se completa con hielo la bebida. Pero lo ideal es que siempre gastes una botella, porque si gastamos más, vamos a terminar gastando más producto, pues dejando tal vez una botella incompleta que después, si no utilizamos el mismo día, se nos va a perder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se hacen los siropes de sabores? Bueno, para hacer siropes de sabores tenemos que tener en cuenta que hay dos maneras de hacerlos. Podemos coger la fruta, macerarla, es decir, triturarla junto con azúcar en partes iguales, una parte de fruta, una parte de azúcar, y luego eso lo podemos colar. Hay frutas, eso funciona mucho para frutas que tienen un alto contenido de agua, como por ejemplo puede ser la sandía, puede ser la fresa,
las moras o los arándanos suelen utilizarse de una muy buena manera así, pero hay frutas que requieren un poquito más de agua y para esas es mejor primero hacer como una especie de jugo eh, o de extracción simple, llamémoslo así, donde ponemos una parte de agua, una parte de fruta, lo colamos y a eso le tenemos que pesar muy bien cuánto nos da. Si digamos que nos dio 500 mililitros de jugo, tenemos que agregarle la misma cantidad de azúcar y ponerlo a hervir aproximadamente por unos 10 minutos o hasta que coja densidad y espese. Estás usando uno o dos expresos en cada bebida. Estamos utilizando un espresso doble, entre 40 y 60 mililitros aproximadamente. Podemos cambiar la cantidad de café, eso va ya muy en recetas personales que de pronto tengan en cada cafecito y hay que tener en cuenta, eso sí, que eso nos va a cambiar como la proporción de todo. Yo siempre recomiendo trabajar con un espresso doble. ¿Cuántos gramos de café se utilizan? Bueno, para calibrar el espresso utilizamos entre 18 y 20 gramos de café. Em, Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero siempre la cantidad de gramos ideal es eso, por ahí 18 o 19 gramos. Por ejemplo, en este caso, como tal, utilicé 18,5. Por ejemplo, de todas estas bebidas podemos hacer variaciones sin alcohol. ¿Cómo sería eso? Utilizando los siropes. Por ejemplo, podemos reemplazar el amaretto por un sirope de almendras, podemos reemplazar el ron por un sirope al cual podemos agregar después un extracto de humo y un extracto de vainilla para que nos dé como esa sensación medio amaderada y dulce que tiene el ron. Pueden ser opciones como de utilizar la misma bebida con una variación con y sin alcohol, sin que nos altere demasiado el perfil de sabor. ¿En qué varía el gramaje de café en las notas que da la variedad del mismo? Bueno, eso ya sería un tema bastante interesante, la verdad es un tema muy amplio. Digamos que la cantidad de gramos que utilicemos nos van a afectar el ratio. El ratio es la proporción agua-café. Entonces, si utilizamos una bebida con más, pues si tenemos de pronto una variedad o un tipo de café con unas notas muy intensas, como pueden ser frutos maduros o tal vez un aromático bastante predominante como puede ser flor de Jamaica o flor de café, estas notas suelen estallar mucho en grandes proporciones. Es decir, si utilizamos un ratio con mucha cantidad de café y poca cantidad de agua, ejemplo, 20 gramos de café para 30 mililitros de espresso, la bebida va a quedar muy intensa. Tal vez esa intensidad tenga un ácido muy predominante y nos puede llegar a tal vez cortar las leches cuando trabajemos con ellas o puede llegar a resaltar cosas no tan agradables en una bebida. Entonces, siempre es muy importante conocer los perfiles del café con el que estamos trabajando para poder ajustar el espresso a algo que todo el mundo se pueda tomar, porque tenemos que tener en cuenta que una cosa es nuestro gusto personal y otra cosa es un gusto general que puede tener el cliente.
Bueno, ¿Qué eh, tipo de café recomiendan trabajar según su zona de producción? ¿qué tipo de café recomiendo trabajar según su zona de producción? ¿Te refieres como al origen del café tal vez? ¿O más o menos a qué? Porque si hablamos del origen del café, sí hay unos pueblos o unos lugares que nos dan ciertas notas en especial. Digamos que los cafés del Huila, por ejemplo, suelen ser muy frutales. Los de acá de Antioquia suelen ser un poco más dulces y cítricos. Entonces podemos partir de esa base como para intentar encontrar un perfil con el cual nos sintamos bien. Yo igual, siempre para una máquina de espresso, recomiendo trabajar con un perfil lo más neutro posible y tradicional. Por ejemplo, podemos trabajar con un perfil que tenga unas notas a chocolate, a caramelo o panela puede ser, y una parte cítrica que puede ser o limón o naranja o mandarina. Y son perfiles fáciles de encontrar que nos pueden garantizar una estabilidad del mismo sabor durante todo el año y después de pronto no tengamos problemas con dónde encontrar otra vez un proveedor que nos dé esas notas diferenciadas que tenía el cafecito. Esos otros cafés los podemos manejar como perfiles de temporada y de esa manera tener como varias maneras de generar una sensación diferente en nuestras preparaciones. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta con respecto a los siropes, con respecto a cómo estamos haciendo la extracción del café para combinarlo con estas bebidas? De pronto, ¿con qué tipo de alcoholes se pueden combinar? Acá estamos hablando de unas bases, pero tengan en cuenta que este mundo de la rueda de sabores del café y de combinaciones es muy amplia, entonces podemos partir de lo que nosotros queramos para hacer lo que nosotros queramos básicamente. Eh, Hola, buenas tardes. Teniendo en cuenta las ruedas de sabores, ¿cuál sería la forma ideal para, digamos, si yo quiero hacer una bebida de autor, para saber cómo nivelar la bebida, saber cómo nivelar todos los sabores? Listo. Entonces, hay una teoría bastante interesante con la rueda de sabores y es que te dice, te habla de una triangulación de sabores. Literalmente vamos a intentar generar un triángulo en los aromáticos y todo lo que vayamos a encontrar acá. Entonces, si probamos el cafecito nos dio unas notas muy chocolatudas. Listo, entonces vamos a partir de chocolate. Vamos a ver en el triángulo, nos dice que tiramos hacia acá y acá hay cítricos y acá dice lima, limón o naranja. Podemos partir de estos tres. Y si nos vamos hacia el otro lado, vamos a encontrarnos algunas cosas como por ejemplo madera o sabores un poquito más aromáticos. Entonces siempre podemos basarnos en la triangulación para crear bebidas, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta que tenemos que obtener una parte amarga, una parte dulce y una parte ácida y cómo contrastar una con otra. Por ejemplo, si yo acá estuviera utilizando agua tónica, podríamos obtener tal vez un sabor demasiado potente en lo amargo, porque el agua tónica suele ser amarga, con un café, un espresso o cualquier bebida que salga de esto, va a adquirir un amargor mucho más alto. ¿Y cómo podemos mitigar el amargor? Con un medio ácido o con un medio salado. Entonces, a veces uno no cree, pero la sal suele contrastar mucho más los sabores del café. Entonces, siempre, la triangulación de sabores es muy importante a la hora de construir una bebida, para no ir como a ciegas y mezclar cosas por mezclar, sino tener como una buena base y saber explicar bien el por qué uno escogió lo que escogió.
Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues teniendo en cuenta todo este cúmulo de ideas, quiere decir que podemos ser creativos al momento de preparar cualquier tipo de bebida o necesariamente tenemos que llevar una receta única. Podemos ser creativos, todo es una base, ¿cierto? Lo importante es, obviamente, si vamos a hacer cambios, tener una receta base, que es lo que vamos a modificar. Yo nunca recomiendo, digamos, mover más de dos cosas al mismo tiempo, porque ya después, si nos gustó el sabor, no sabemos exactamente por qué fue que cambió. Si de pronto teníamos esta misma base que utilicé de primero y no le echamos soda, sino que lo hicimos con jugo de naranja y luego le mezclamos más sirope y luego le pusimos otras cosas, no sabemos si en realidad no sabe bueno porque le pusimos jugo de naranja o porque le agregamos otras tres cosas más. Entonces siempre tengamos una base con la cual vamos a comenzar a ser creativos y de ahí empezar a hacer cambios y anotar todo. Si anotamos todo ya vamos a tener una consistencia siempre para bebidas futuras. Entendido, muchas gracias. Listo. ¿Qué licores o frutas no se deben combinar con el café? Bueno, yo creo que más que no se deban combinar con el café, hay que tener en cuenta que hay reacciones que tienen diferentes tipos de fruta y diferentes tipos de alimento en general. Por ejemplo, las cremas o las bebidas que son con una base demasiado cremosa se suelen cortar muy fácil con el café. Por ejemplo, el Baileys, aunque es muy popular en caliente, en frío, si lo mezclamos con el café, se nos corta y nos puede generar una bebida desagradable. Entonces, esas pueden ser unas bases. Y ya si hablamos de la parte frutal, yo creo que todo es válido. Cualquier fruta nos va a generar un sabor diferente, una tonalidad diferente, tal vez una textura diferente. Lo importante es saber en qué proporción mezclarla y cómo trabajarla para que nos aporte lo que nosotros queramos que nos aporte. Tal vez solamente queramos la parte ácida de una maracuyá, tal vez solamente queramos la parte aromática de una uva, puede ser. Entonces hay que saber cómo trabajar con la materia prima para que nos aporte lo que nosotros queramos y no lo que la materia prima aporte en general. Por ejemplo, partiendo de esa idea que estaba explicando, podemos también desarrollar cosas como destilados de frutas. Y eso se obtiene poniendo una bebida clara, como puede ser un vodka, junto con fruta o diferentes extractos de la misma. Y eso lo que nos va a generar es una maceración, nos va a empezar a generar una extracción diferente. Si aquí en esta botella agregamos granos de café puros, podemos obtener un licor de café. Y ya con ese licor de café podemos empezar a trabajar una parte diferente de la coctelería. Una pregunta, ¿esas maceraciones mínimo cuánto tiempo se dejan para poderlas usar? El mínimo ideal siempre son 30 horas, teniendo en cuenta pues como condiciones climáticas. Se habla de que una maceración se da de una manera óptima entre 20 y 30 grados y entre un tiempo aproximado de 28 a 36 horas aproximadamente. Ya hay frutas que se extraen mucho más rápido y frutas que se extraen, pues que requieren un poco más de tiempo. La idea es que se tome nota y siempre se analice muy bien cuando estamos trabajando con ese tipo de maceraciones, cómo se van comportando. Un repaso de lo que preparaste. Bueno, un repaso de todo lo que preparamos. Entonces, preparamos primero una bebida sin café, sin alcohol, que era una base de espresso con soda y una parte cítrica que se aportó gracias a el limón deshidratado. A esta misma bebida, posteriormente le agregamos una parte alcohólica con amaretto
para resaltar esos aromáticos un poquito más interesantes y jugar con la misma bebida con y sin alcohol. Después hicimos lo que sería un carajillo, pero en frío, y este carajillo lo hicimos con un espresso, una base de panela y en este caso utilizamos ron para hacer la mezcla y hielo, obviamente, para completar pues como la extracción, y ya lo decoramos bueno, no lo decoramos al final con el limón, lo dejamos así. Y lo tercero que hicimos fue el Irish Coffee, partiendo de ron, la crema de la leche que se obtiene al precisamente cremar con la lanceta a la hora de hacer un cappuccino o así, eh, y un espresso diluido en agua, emulando un americano tibio. Estas son 3 bebidas, acá podemos mezclar de todo. Si, por ejemplo, utilizáramos el vodka, podríamos obtener una bebida un poquito más pura en cuestión de sabores del café, ya que el vodka o los licores claros suelen aportar poco en cuanto a sabores y aromáticos, y podemos aprovechar eso para tal vez, si tenemos una bebida que ya nos gusta mucho en sabor, agregarle una parte alcohólica sin que esto nos cambie el sabor de la bebida como tal. Bueno, ¿alguna otra pregunta de pronto que tengan con respecto a cómo se debe preparar? Tal vez analizando diferentes tipos de materias primas que se pueden utilizar aquí, como la soda, la tónica, marcas. Gracias, yo tengo una pregunta. En muchas tiendas de café se consigue hoy en día un café que le dicen como café campesino, no sé, y le agregan licores, que creo que es aguardiente. ¿Tienes alguna receta relacionada con ese tipo de café? Sí, lo que denominamos como café campesino en muchas tiendas es cafecito, un espresso o un tinto, es decir, una bebida filtrada con una carga bastante interesante de cafeína. Una parte dulce que se aporta con panela. Yo en lo personal utilizo un espresso de 20 a 30 gramos de panela y un poquito de canela. Eso nos va a generar una base aromática para el café campesino. Café más panela más canela. Y esto ya después lo podemos combinar con algún tipo de bebida alcohólica, como para darle un poquito más de sabor o para hacer una vida un poquito más divertida, ¿cierto? ¿Qué licor recomiendo para un campesino? Recomiendo siempre o vodka, porque no le va a aportar casi sabores, y esto lo que va a hacer es simplemente como aportar esa carga alcohólica y hacer la vida un poquito más divertida, porque de por sí ya tenemos panela y ya tenemos canela que nos va a dar como todo ese sabor. O por ejemplo también el aguardiente, como para darle ese toque anisado y aromático, que también relacionamos mucho con nuestra esencia un poco más campesina. El aguardiente suele verse como esa bebida ancestral antioqueña o ancestral colombiana que en todas partes se bebe. Siempre cuando son bebidas calientes recomiendo no utilizar más de 1 onza de esa bebida alcohólica, ya que en caliente suelen intensificarse esos sabores, entonces puede llegar a ser muy invasivo y tal vez ya un poquito desagradable. Muchas gracias. Disculpame una pregunta. ¿Esa canela que le adicionas a este café campesino es molida o se la agregas en pastillas? Es molida para que se integre mucho mejor en la bebida. ¿Qué consejos nos das sobre las sodas italianas? Las sodas italianas, pues si las saben manejar muy bien como concepto, pueden ser una buena integración en la carta, pero partes de un buen sirope. Si tienes un buen sirope, podemos trabajar con una buena soda. Y
pues ya vamos en la parte de macerados que expliqué ahorita para generar un sirope consistente que después no te esté cambiando en sabor o que nos genere después sensaciones diferentes si vamos un día u otro, porque los siropes suelen ser muy cambiantes y tenemos que buscar la manera para que se estabilicen. Un consejo para estabilizar un sirope puede ser agregar una parte de soda en la extracción final, es decir, tenemos el sirope ya listo, estandarizado y establecido, se está ahí enfriando. Antes de que comience a enfriar le agregamos 2 onzas de soda y la soda lo que va a hacer es actuar como una especie de antioxidante y neutralizador para que no nos cambie el sabor de la bebida con el tiempo. En la preparación con soda, ¿cuánto de limón y de amaretto se agrega? En la preparación con soda utilicé 2 limones deshidratados. Si lo vamos a reemplazar por limón real, podemos utilizar 1 onza de extracto de limón o de jugo de limón y 1 onza de amaretto, porque es un licor que tiene demasiado aromático y nos puede llegar a invadir de más la bebida. Puede ser amaretto, esta misma preparación que hice la podemos hacer con gin y el gin también puede mezclar muy bien por esa parte aromática o botánica. Listo. ¿Y tienen alguna otra pregunta? O ya podríamos ir como finalizando el espacio y tal vez dando algunas conclusiones finales. Listo, Esteban. Creo que no hay otras preguntas. Listo. Creo que ya podemos ir llenando. Listo. Bueno, entonces, en conclusión, este espacio es para que impulsen un poquito más esa parte creativa, para que se animen a experimentar más allá de las típicas recetas que vemos en todos los cafés, que pueden ser el típico cafecito mezclado con Baileys o el típico cafecito mezclado con amaretto o que un capuchino con adición de algo. Aquí podemos salir un poquito como de esa rutina y darnos pues como a la idea de que este mundo es muy amplio. Cuando combinamos el barismo y lo que es el bartending, todas estas técnicas se juntan y generamos una experiencia muy diferente a la cual le podemos sacar mucho provecho. Entonces, espero que esto como base les ayude a ustedes a generar esa curiosidad, ya que ustedes en casa o en las tiendas de café puedan llegar a experimentar un poquito más con la materia prima que manejen o con los productos que manejen para generar combinaciones interesantes. Y fue con mucho gusto. Y si nos llegáramos a convertir en de pronto o volvernos muy creativos, no podemos crear de pronto algo perjudicial. De pronto. Lo único perjudicial es que les termine gustando mucho y no se puedan controlar con cuánto tomar. Ah, bueno, Sí, eso era bueno saberlo. sí, sí. ¿Listo? No, pues muy agradecido totalmente por esa explicación. Yo pienso que fue muy puntual en el tema de todo lo que es las combinaciones, la parte ácida, el tipo de café. Claro. Ese tema de la creatividad es como un impulso que nos da para seguir descubriendo nuevos sabores. Claro. Entonces muy agradecido totalmente y eso que me entré retardado porque entré por un que no era. Ah, bueno. Bueno, pero muchas gracias. Es con mucho gusto. Listo. Yo.